Vamos a conversar el día de hoy sobre la localización de los dientes retenidos. A lo largo del siglo XX, la radiografía periapical, la radiografía oclusal, ambas se constituyeron en elementos de diagnóstico importantes. Después de muchas décadas, específicamente a partir de los años 80, en que se inventa, Sir Godfrey Hounsfield inventa la tomografía computarizada, el mundo, la ciencia, la medicina y sobre todo la cirugía cambió de manera radical. Con la aparición primero de la tomografía lineal en la década de los 60 y se desarrolló en los años 70, pero principalmente con la aparición de la tomografía computarizada tridimensional, esto ha permitido que la localización de cuerpos extraños, y en este caso de dientes retenidos, que no son cuerpos extraños, pero son elementos que queremos ubicar en alguna parte de los tejidos, tanto tejidos duros como tejidos blandos, la tomografía computarizada ha desplazado a la mayoría de técnicas tradicionales. Dentro de la radiología convencional, solo la periapical continúa siendo una técnica adecuada, pero para ver detalles de forma, más no de localización de los dientes retenidos en este caso. ¿Cómo se localiza un diente retenido? En primer lugar, mediante la evaluación clínica, que está basada en la sensación táctil, la visión y sobre todo en la experiencia del profesional. La identificación imagenológica convencional que representa la radiografía periapical. En algunos casos, la ortopantomografía, o denominada también panorámica, que es una politomografía. Históricamente hubo la técnica de triangulación según Albert. Esta técnica consiste en tomar dos incidencias exactamente perpendiculares entre sí. La técnica tradicional era realizar una radiografía cefalométrica de perfil y frontal, de tal modo que el cuerpo extraño, esto está descrito o indicado para los cuerpos extraños, este cuerpo extraño podía ser localizado o ubicado fácilmente en relación a una estructura de gran densidad, ¿no? Esto significa que los cuerpos extraños radiolúcidos no podían ser identificados, y los cuerpos extraños de mayor densidad que se encontraban en los tejidos blandos, pues era muy pero muy difícil poder identificar qué músculos o qué vasos sanguíneos podían estar afectados o ser afectados potencialmente durante la cirugía. Posteriormente aparece la técnica de Clark, en la cual la indicación específica es la de tomar por lo menos dos, idealmente tres incidencias periapicales, una ortogonal y las otras dos, una mesioangulada y la otra distoangulada, ¿no? De tal manera que esta técnica de Clark permitía identificar si el diente retenido en este caso se encontraba hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino. Sin embargo, el eje axial de la pieza dentaria, detalles mínimos en cuanto a localizar el diente en relación a estructuras anatómicas cercanas, no era posible realizar, o aparecía simplemente una deformidad por agrandamiento o magnificación, o en otros casos una distorsión generalizada de la imagen que nosotros queríamos justamente extraer, ¿no? O hacerle la tracción ortodóntica. Posteriormente aparece la tomografía lineal, que ha sido un avance significativo y sobre todo que ha representado una medida económica, ¿no? Social, porque es mucho más económica, más barata que la tomografía computarizada, pero que tiene en perjuicio o en desventaja la baja resolución de sus imágenes. Y finalmente la tomografía computarizada, de la cual ya nosotros somos parte de esta generación, sea el helicoidal, sea el uso de Combin, o sea, la tomografía volumétrica, que nos permite localizar cuerpos extraños o identificar en este caso dientes retenidos con una alta resolución o una gran precisión, y sobre todo hacer cortes o reconstrucciones tridimensionales. En primer lugar, la evaluación clínica se basa en la identificación de prominencias sobre el maxilar. Aquí vemos como una prominencia en el lado superior, el lado derecho del paladar, hace evidente la retención de un canino en ese lado, ¿no? Se levanta el colgajo deflectado muestra fácilmente la corona del diente retenido. Finalmente, el diente es extraído, se limpia la cavidad y se hace el suturado. En este otro caso vemos la prominencia también sobre el paladar, que ha hecho un canino. Aquí se percibe con el puntero, ustedes se dan cuenta,
el vértice del canino del lado derecho. En este otro caso también es evidente que hay un diente retenido, en este caso un canino, sobre la línea media vestibular. Aquí la radiografía del caso anterior o de la foto anterior permite visualizar el diente retenido. En este otro caso vemos que el diente retenido se encuentra, el incisivo en este caso se encuentra en la zona vestibular y en posición casi invertida. En este caso observamos la presencia de un cuerpo extraño metálico contaminado con placa bacteriana que corresponde a un canino retenido que tiene un tratamiento de ortodoncia que no ha sido completado. La panorámica muestra un anillo cementado, unido con resina, fijado con resina, y que tiene unido a sí mismo una cadena que sirve para la tracción. El paciente abandona el tratamiento y decide no continuar con este, de tal forma que se produce un aumento de volumen en la zona, como hemos visto anteriormente. Esa es la zona vestibular. Pasamos al siguiente caso. Aquí vemos una prominencia en la zona vestibular que es producto de la anestesia infiltrativa que ha sido ya aplicada, pero aquí vemos una pérdida de tejido blando con secreción purulenta en la zona en la cual se inició un tratamiento de ortodoncia que tampoco fue continuado por el paciente. En este caso se observa una imagen radiolúcida alrededor de la corona del canino, cuya parte lateral de la raíz se encuentra muy cerca a la pared anterior del seno maxilar. Una vez que levantamos el colgajo, se observa claramente placa bacteriana, cálculo sobre la cara vestibular del diente retenido, y en la parte vestibular baja, por debajo del vértice, observamos un tejido inflamatorio crónico. En este otro caso, observamos la falta de una pieza dentaria en boca, que viene a ser el tercer molar inferior y también el premolar retenido en la parte inferior. La ausencia de piezas dentarias también es un indicativo clínico de la existencia potencial o posible de dientes retenidos. En el caso de esta paciente, era portadora de una prótesis parcial removible durante más de 10 años y decide cambiarse la prótesis. Ya el cirujano dentista que la atiende decide realizar, como es correcto, una evaluación panorámica previa, en donde encuentra como hallazgo un tercer molar superior retenido en posición invertida. Aquí es otro caso en donde la evaluación clínica permitió identificar la falta de un diente, y al tomar la periapical observamos que la radiografía periapical muestra un tercer molar en posición transversal y por encima de este un pequeño diente supernumerario. Este corte de la panorámica nos muestra que ambos incisivos centrales superiores se encuentran retenidos en posición casi vertical, y existen dos dientes supernumerarios, uno de gran volumen y uno más pequeño en la línea media. Clínicamente se observaba la ausencia de ambos dientes. En este caso es evidente que la malposición de este incisivo central inferior ha sido producida por la presencia de dos dientes supernumerarios. Aquí también vemos que en la parte interproximal entre el incisivo lateral y el canino existe un pequeño cuerpo extraño que el paciente recién acaba de identificar hace pocos días y que fue confundido con un palillo de dientes roto por el paciente. La radiografía periapical muestra claramente que no se trata de ningún cuerpo extraño, sino más bien de la presencia de un diente supernumerario muy pequeño que aquí vemos en la fotografía de la parte derecha superior, el diente después de haber sido extraído. Aquí también hubo una extracción fallida, ¿no? Como se ve claramente ha habido pérdida ósea debido a la osteotomía incompleta, insuficiente en todo caso, de un tratamiento quirúrgico que no fue bien planificado. Aquí vemos que existe la ausencia de una pieza dentaria y que, si bien es cierto, esto lo estamos comprobando mediante una panorámica, clínicamente había la ausencia de una pieza dentaria y una pequeña fístula, y que el examen, durante la anamnesis, la paciente manifestó que se trataba de un tratamiento quirúrgico fallido hacía aproximadamente 6 meses. Levantamos el colgajo y vemos que la pieza dentaria está superficial, aun cuando hemos tenido que realizar una pequeña osteotomía en la cara vestibular y estamos próximos a extraer este diente. La exodoncia fallida significa que el diente
que a quien se propuso extraer no pudo ser completado debido a múltiples factores. Generalmente se debe a un diagnóstico inadecuado o a la falta de experiencia de quien realiza la cirugía, pretendiendo que con una sola visión bidimensional me refiero a la panorámica, a la periapical, pretenden localizar dientes retenidos. Aquí observamos en la panorámica, en el segundo cuadrante, un canino retenido que se encuentra a nivel del ápice del primer premolar superior izquierdo. Una vez levantado el colgajo, observamos el descubrimiento del ápice del premolar. ¿Qué pasó? Hubo un intento fallido hacía unos 10 días aproximadamente, en donde hicieron un colgajo semilunar en media luna tipo Parche, en donde la visibilidad fue insuficiente y el procedimiento abortó. Quien realizó la cirugía no se había dado cuenta en ese momento que estaba realizando no la localización del diente retenido, sino estaba iniciando sin darse cuenta una apicectomía del premolar que no tenía nada que ver con el problema. Una vez que identificamos claramente la zona, vemos y hemos realizado en nuestra cirugía la exposición quirúrgica de la corona del canino, respetando el ápice del diente que anteriormente había sido osteotomizado en el ápice vestibular, en la zona vestibular. En este otro caso vemos que la presencia de patologías asociadas a su aumento de volumen y que clínicamente hizo que el paciente viniera a la consulta y que se le indicara una panorámica. La panorámica muestra un ensanchamiento del espacio alrededor de la corona de este diente retenido. En este otro caso estamos observando un diente retenido en la región lingual. Aquí vemos el diente premolar extraído y la existencia de una patología sobre la corona, en este caso un quiste dentígero. En general, la evaluación imagenológica convencional, estamos refiriéndonos a la radiografía convencional periapical y la panorámica, que es una tomografía, una politomografía, permiten identificar piezas dentarias y localizarlas solamente en dos planos, pero no nos permite ver si la pieza se encuentra hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino. Aquí vemos un canino superpuesto, transpuesto, ese es el término exacto, una transposición dentaria del canino sobre la raíz del segundo premolar superior, que se encuentra con un severo cuadro de caries coronal, ¿no? La pérdida ósea dentaria, perdón, es inmensa, pero la prominencia que se nota en la zona vestibular no es por una infección periapical, sino que la prominencia se debe a la presencia del canino retenido, ¿no? Que en este caso fue extraído. Aquí vemos otro caso en el cual un premolar o un canino inferior izquierdo se encuentra en posición mesioangular y existe también un espacio pericoronal aumentado. La oclusal no es indicativa si la pieza está hacia el lado vestibular o palatino. Y finalmente la pieza dentaria al momento de ser extraída, donde se ha expuesto la corona, y la fotografía ha sido tomada segundos antes de producir la extracción del diente. Aquí una cosa que no es tan cotidiana, la retención de un segundo molar inferior. En este otro caso vemos la retención de un primer molar inferior, y estos dientes son extraídos mediante un abordaje vestibular. Aquí no hay ningún problema, no hay necesidad de ahondar con ningún estudio especializado. En el caso de los dientes premolares retenidos, estos se encuentran generalmente hacia el lado lingual. Aquí observamos dos dientes supernumerarios de premolares. Esta patología se llama dientes gemelos. En inglés el término es twinning, que traducido o mal traducido al español sería algo así como una gemelación, dientes gemelos múltiples. Vemos la oclusal y solo en estos casos de dientes retenidos en la zona premolar inferior, la radiografía oclusal es contundente para localizar, en este caso, al diente o ambos dientes supernumerarios en el lado lingual. Este es el abordaje quirúrgico de uno de los lados, donde se observa que efectivamente el premolar supernumerario se encuentra hacia el lado lingual. Otro caso en el cual existen dos dientes supernumerarios gemelos, confluyentes, convergentes, y esta es la vista lingual o oclusal del momento de la cirugía, donde se observan que ambos dientes se encuentran hacia el lado lingual.
Retrocedemos la panorámica para visualizar nuevamente a ambos dientes retenidos en el lado izquierdo. En este caso, la técnica de triangulación según Albert puede ser utilizada en algunos casos excepcionales en odontología. Vemos aquí la presencia de un canino retenido en la zona media del mentón. Tomamos como referencia la radiografía cefalométrica que fue tomada con fines de ortodoncia, donde comprobamos que el canino retenido en el mentón se encuentra hacia el lado vestibular. En este otro caso observamos un diente retenido, un canino en este caso, en el cual se ha tomado la técnica inicialmente la técnica de Clark. La panorámica nos muestra que, aunque no está muy clara, una ligera prominencia de la corona del canino retenido hacia el lado vestibular. Este caso es muy simpático, ¿no? Quisiera invitarlos a que presten atención. Se trata de un canino retenido cuyo intento de extracción fue realizado hacía unos 6 o 7 meses aproximadamente. El diente, según la técnica de Clark, indicaba que la corona se encontraba hacia el lado palatino. Efectivamente, la corona se ubicó hacia el lado palatino, hicieron una osteotomía, cuya imagen radiográfica vemos aquí, ¿no? Sin embargo, el diente no se movía un ápice, no se movía en absoluto. Intentaron ampliar la osteotomía, no pudieron hacer la extracción, finalmente cerraron, hicieron el cierre plástico del abordaje que hicieron. Aquí está la técnica de Clark, que por una cuestión protocolar, una cuestión de protocolos, se tomó en la universidad, donde indica efectivamente que la corona del canino se encuentra hacia el lado palatino. La imagen radiolúcida corresponde al hueso que se ha perdido durante la osteotomía 6 meses atrás. El diente se encontró por el lado vestibular gracias a una tomografía computarizada. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, un diente este es un incisivo central superior retenido, que está en posición casi invertida. En este caso, la oclusal nos muestra que aparentemente el diente se encuentra hacia el lado palatino y aquí también se observa un mesiodens, que si retrocedemos la panorámica no se observa con claridad el mesiodens. Hay una superposición con la corona del canino. Nuevamente la oclusal. Y finalmente la tomografía lineal, que fuera tomada hace algunos años, ya no indicamos esta técnica en este momento. Lo que hacemos es indicar directamente una tomografía computarizada volumétrica. Vemos en este caso que el borde incisal del incisivo se encuentra hacia el lado vestibular y existe una dilaceración de la raíz. Aquí también vemos en esta fotografía el mismo diente que efectivamente se encontraba hacia el lado vestibular, que fuera identificado con la tomografía lineal, ¿no? Este es otro caso en el cual vemos un diente supernumerario en la parte media que fue extraído. En este caso observamos premolares supernumerarios múltiples, 4 en el lado, 1, 2, 3, 4 en el lado derecho. Acá un canino retenido, otro canino retenido en el otro lado, y aquí otro premolar gemelo supernumerario, ¿no? Y vemos en la tomografía computarizada el estudio de localización de los dientes retenidos. La reconstrucción superior corresponde a un plano cercano a la tabla lingual, el segundo corresponde a un plano medular y la reconstrucción inferior corresponde a un corte tangencial o cercano a la tabla vestibular. Vemos entonces que existe un alto riesgo no solo de una fractura patológica, sino también de una posible lesión neurovascular, es decir, del nervio dentario inferior, así como de la vena y su arteria. Entonces aquí la tomografía en corte transversal nos permite ver que uno de los dientes, el inferior, se encuentra hacia el lado apical y sobre el lado vestibular en este caso, ¿no? Vemos efectivamente que hubo 2 dientes que se encontraban perfectamente hacia el lado vestibular. Uno se encontraba hacia el lado lingual, que ya fue extraído, y aquí el inferior, que se encuentra en la parte basal de la mandíbula, ¿no? Muy cercano al trayecto del conducto dentario inferior y su contenido. En general, ¿qué es lo que tenemos nosotros que buscar
en los estudios imagenológicos, específicamente en la tomografía computarizada, la tomografía lineal, la panorámica o simplemente la periapical. Tenemos que tratar primero de ubicar la corona, porque la corona nos va a servir sea para la tracción ortoóntica como sea para la exodoncia del diente en cuestión. Tenemos que ver el eje axial del diente, es decir, en qué posición se encuentra. ¿Estará vestibular? ¿Estará invertido? ¿Mesiangulado? ¿Horizontal? Etcétera. Tenemos que ver la forma de la raíz, tenemos que ver si existe una o ambas o varias raíces y si estas raíces se encuentran con distintos grados de dilaceración o distorsión. Tenemos que ver en forma tridimensional el diente retenido para saber si existe alguna deformidad particular que impida su extracción. Tenemos también que ver las estructuras anatómicas contiguas o vecinas, caso del nervio dental inferior abajo, o del seno maxilar o de la fosa nasal en el maxilar superior. Y el costo-beneficio se refiere que existen algunos casos en los cuales los dientes retenidos se encuentran en posiciones totalmente atípicas, libres de patología, totalmente alejados de las raíces de los dientes contiguos, sin ningún tipo de trastorno o sintomatología del paciente, y tenemos que tomar una decisión si es que vale la pena o no para beneficio del paciente el realizar una cirugía para extraer o para hacer la tracción ortodóntica de estos casos, ¿no? Estas vistas vemos en el lado superior izquierdo la prominencia causada por dos incisivos que están en proceso de erupción inminente, ¿no? En la zona media vemos la periapical de los dientes retenidos y hacia en el lado derecho vemos su panorámica. Es evidente que la prominencia de ambos dientes corresponde a los incisivos centrales superiores y en la periapical se observa que no existe ninguna traba mecánica sobre estos dientes. En este caso, un paciente de más de 30 años, quien viene a la consulta porque existe un diente que le falta, un diente que nunca erupcionó, porque fue extraído el primer premolar superior, pero nunca le apareció el canino superior. Hace referencia que durante muchos años el diastema, es decir, el espacio entre la corona de diente y diente, fue una constante, y esto significa evidentemente que ha habido un desplazamiento distal de los dientes que sí han erupcionado debido a la ausencia del canino que se encuentra acá, vemos en el lado derecho, claramente su posición mesiangulada en la panorámica. Luego del levantamiento de colgajo, un colgajo triangular, se expone la corona del canino para luego colocar el botón y hacer la tracción ortodóntica. Este caso que vimos inicialmente es fácil de detectar aún clínicamente por la presencia de este cuerpo extraño metálico en la región vestibular. Y como se observa, al levantar el colgajo, aquí se observa, se ve claramente la cadena que fuera utilizada como punto de tracción. La fotografía derecha muestra el lecho quirúrgico después de la cirugía. Aquí en la panorámica vemos el diente en posición transversal, un canino retenido superior izquierdo, y en la panorámica, si prestan detalle al puntero, vamos a ver la cúspide, o el vértice, perdón, del vértice de la cúspide del canino superior, que en este caso se encuentra muy cerca del piso de la fosa nasal y a un lado de la espina nasal anterior. Clínicamente se comprueba que efectivamente el diente retenido estaba hacia el lado vestibular. En este otro caso se observa un canino retenido en la panorámica y en la tomografía lineal se observa que se encuentra más inclinado hacia el lado vestibular, ¿no? Aquí vemos el levantamiento del colgajo y la presencia, la prominencia de la cara vestibular del canino retenido. Aquí se encuentra el momento en el cual hemos colocado un botón con resina fotocurable como parte del tratamiento quirúrgico ortodóntico. Este otro caso en una niña de 10 años, dos caninos retenidos en la parte superior, vemos que están próximos al piso de la fosa nasal y la reconstrucción axial que vemos al lado derecho de la tomografía nos indica que ambos caninos se encuentran hacia el lado vestibular. Vemos el corte o la reconstrucción, que es el término correcto, de la pieza 6, que viene a ser para los más jóvenes la pieza 1-3, que se encuentra francamente hacia el lado vestibular, y vemos cómo el incisivo lateral ha sido desplazado hacia el lado palatino. En algunos casos, clínicamente podemos observar una prominencia palatina y equivocarnos creyendo que se trata de la prominencia de la corona del canino, cuando en realidad se trata de la raíz del incisivo lateral.
Craso error, el abordaje quirúrgico podría terminar en una apicectomía injustificada del incisivo lateral. En el lado, en segundo cuadrante, en la pieza 2-3, vemos que el canino también se encuentra más inclinado hacia el lado vestibular, y este es el momento que fue tomada la fotografía unos 2 días después de la cirugía, donde vemos ambos botones ortodóncicos con los alambres de tracción, ¿no? Todavía existe una pequeña inflamación porque esta zona fue cubierta temporalmente después de la cirugía con una gasa embebida en bálsamo del Perú. En esta imagen panorámica observamos un incisivo central superior en posición invertida, y aquí en la tomografía lineal observamos que efectivamente la corona se encuentra hacia el lado vestibular, pero el ápice sumamente dilacerado hacia el lado palatino. Si prestan atención, se van a dar cuenta que esta dilaceración que vemos en la imagen del lado derecho, que corresponde a la tomografía lineal, es totalmente distinta a lo que se observa en la panorámica, donde ni siquiera se ve algún indicio de dilaceración radicular. Aquí encontramos el diente retenido al momento de su extracción, y en este caso vemos otro paciente que presentaba dos mesiodens, uno en posición vertical y otro en posición invertida, ¿no? Vemos la periapical que comprueba dicha presencia. Sin embargo, ninguna de ambas incidencias nos muestra si están hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino. Aquí el radiólogo en la fotografía izquierda nos ha dibujado en el papel de celuloide, en el plástico celuloide, perdón, de color azul, el diente retenido, el mesiodens en posición vertical, y en verde el incisivo, el mesiodens en posición invertida. En la imagen central se observa al diente supernumerario, o sea el mesiodens en posición vertical, bastante inclinado hacia el lado vestibular. La prominencia palatina está lejos, y aquí en el corte del lado derecho observamos al mesiodens invertido, que se encuentra casi equidistante entre la tabla vestibular y la tabla palatina. Como en este caso se debe realizar la exodoncia de ambos supernumerarios, el abordaje fue por vía vestibular. Acá está el otro diente en la foto del lado izquierdo, y en la fotografía central observamos claramente ambos dientes extraídos. Esta es una panorámica convencional, no digital, que nos muestra magnificación que puede variar entre el 15 y el 20% en algunos equipos, y en los equipos más antiguos, más anteriores a 10 años, puede encontrarse una deformidad, una elongación de hasta 20 o 25% en su tamaño regular. Aquí vemos la imagen del mismo paciente, pero en una panorámica digital. Si retrocedemos la imagen anterior, vamos a ver que los dientes del mismo paciente tomados días antes se muestran de una dimensión más grande de lo normal, y se observan imágenes dentarias mucho más grandes de lo normal también, ¿no? Mientras que aquí la imagen, además de ser en tamaño real, muestra pues una mejor resolución debido a la cantidad de megapíxeles por milímetro cuadrado que posee esta imagen, que en este caso no se trata de una imagen panorámica realizada con una película sensible, sino se trata de la impresión de una imagen previamente tomada con el panorámico digital. En este caso observamos claramente un diente supernumerario en la zona palatina en el mismo paciente, que si revisamos la panorámica digital es muy difícil de identificar. Acá vemos en el ápice, y en la panorámica convencional ni siquiera aparece la imagen. Entonces es evidente que la digitalización de las imágenes es un elemento fundamental para el diagnóstico en cirugía oral. Aquí observamos un canino retenido que se encuentra en la línea media en la vista panorámica convencional. Aquí vemos la tomografía computarizada, en donde observamos claramente que el canino se encuentra hacia el lado palatino, y existe un gran defecto alrededor de su región coronal, ¿no? Vemos claramente también aquí en el lado derecho el corte transversal, que muestra que el canino se encuentra hacia el lado palatino, pero bastante alejado del piso de la fosa nasal, ¿no?
Y este corte sagital, esta reconstrucción sagital muy impresionante, vemos que el canino se encuentra hacia el lado palatino y un pequeño diente supernumerario hacia el lado vestibular. Aquí observamos una imagen preciosa, ¿no?, donde se observa que el diente supernumerario se encuentra casi superficial hacia el lado vestibular, mientras que el canino hace prominencia en el lado palatino. Vamos a retroceder las imágenes hasta la panorámica, fíjense, ahí está la panorámica. Este es en el lado izquierdo la reconstrucción axial, diente supernumerario hacia el lado vestibular, canino retenido hacia el lado palatino. Igual imagen se observa de la posición, de la localización palatina del canino retenido en el corte coronal, y en el corte sagital una imagen también impresionante. Entonces la reconstrucción 3D es muy importante porque nos da, como dice su nombre, una imagen tridimensional, una reconstrucción total de las estructuras, tanto de tejidos blandos como de los tejidos duros. En este caso es fácil determinar el abordaje doble vestibular y palatino. Otro aspecto fundamental de los principios generales para localizar los dientes retenidos es la posición del diente. En la panorámica se observa el canino en posición horizontal, mientras que la cefalométrica nos muestra una posición más bien transversal. ¿Qué nos dice la tomografía computarizada? La tomografía computarizada nos indica claramente que la corona del diente retenido se encuentra hacia el lado palatino, ¿no? Aquí vemos claramente la corona en el lado palatino en posición transversal, y observamos aquí una imagen de baja densidad que corresponde al seno maxilar, y esta imagen con doble densidad que corresponde a la fosa nasal, y la imagen que estamos señalando con el puntero que corresponde al cornet, a uno de los cornetes. Vemos en la imagen derecha que efectivamente el diente retenido se encuentra con la corona hacia el lado palatino. Otro detalle importante respecto a la ubicación de la raíz es la presencia de dilaceraciones. Aquí vemos un pequeño diente supernumerario y aquí vemos la corona del canino con un engrosamiento de la región coronal, ¿no? Vemos la zona quirúrgica, donde ya hemos realizado la exposición quirúrgica. Se encuentra bastante cercano al ápice de los incisivos, y en el lado derecho se observa el lecho quirúrgico. Aunque no es el tema, es importante señalar que estas cavidades que restan después de una cirugía de dientes retenidos, es recomendable el uso de rellenos óseos y la colocación de membranas para evitar la invaginación del tejido blando. Finalmente, la invaginación del tejido blando nos va a llevar a que desaparezca literalmente toda la tabla vestibular. Aquí vemos con el bisturí de la hoja de bisturí de referencia, el diente supernumerario, el diente extraído, y encima un tejido blando pericoronario alrededor de la corona de este diente extraído, ¿no? Aquí la pequeña muesca que vemos en el diente es producto de un desgaste accidental con la fresa al momento de la cirugía. Vemos también una pequeña dilaceración del ápice del canino que no fue percibida durante la evaluación imagenológica. Este caso es inusual si prestamos atención. Vemos un canino retenido en esta zona, aunque hay que hacer mucho esfuerzo, hay que tener mucha imaginación para ver esto, porque la imagen realmente es muy defectuosa. La tomografía lineal nos muestra, como señala el puntero, la tabla vestibular, el contorno vestibular. Seguimos el mentón y entonces vemos que la corona del diente retenido se encuentra hacia el lado lingual. Esto es raro, esto es inusual, debido a que los caninos retenidos en el mentón generalmente se encuentran con la corona hacia el lado vestibular, ¿no? Sin embargo, esto es un caso inusual en donde la tomografía lineal es contundente para determinar el abordaje lingual. Aquí está el diente extraído, y la fotografía del lado izquierdo muestra el momento, el instante preciso en que fue realizada la abulsión del diente retenido. En este otro caso vemos el llamado diente sumergido. El diente retenido o diente impactado, que es lo mismo, es una pieza dentaria que no puede erupcionar espontáneamente debido a un impedimento mecánico o una patología. En el caso de los dientes sumergidos, se trata más bien de dientes deciduos
que nunca erupcionaron y que se encuentran anquilosados a la base ósea, donde se encuentra. Si el diente sumergido se encuentra en la mandíbula, se encuentra generalmente anquilosado al borde inferior de la mandíbula. Y si acaso se trata de un diente superior, se encuentra, como en este caso, con anquilosis al piso del seno maxilar. Quiere decir que aquí va a ocurrir una comunicación bucosinusal. Este caso fue realizado solo con panorámica y periapical, y vemos el momento en el lado izquierdo en que fue extraído el diente retenido supernumerario y una de las coronas adicionales en que tuvo que ser seccionado el diente para poder ser extraído, ¿no? Fíjense, un caso muy interesante. En este caso vemos también otro diente sumergido y la presencia de un premolar retenido en ese lado, ¿no? Vemos el momento en el cual se hace la exposición quirúrgica del premolar y en el lado derecho la vista prequirúrgica. Aquí ya ha sido extraído tanto el diente retenido como el supernumerario, y en esta parte alta se observa una zona más negra, más oscura, que corresponde a la comunicación bucosinusal que se produjo en forma accidental. Se hizo la colocación de un relleno óseo y se cubrió con una membrana absorbible para evitar la invaginación del tejido. Este es el posoperatorio después de aproximadamente un año, donde se observa la regeneración aparente de esta zona, ¿no? Vemos también que hacía pocos meses que se había producido la exodoncia del segundo molar inferior, y todavía queda la huella del alvéolo dentario. Antes de pasar a conversar sobre la forma y disposición de las raíces, debemos recordar que esta clase de localización de dientes retenidos consta de dos partes. La primera parte, hasta la forma y disposición de las raíces o de la raíz, que son principios generales que tenemos que tener en cuenta para la extracción de estos dientes retenidos. Y la segunda parte, que es también muy importante, que la vamos a abordar en la siguiente oportunidad, en la cual vamos a hablar sobre la forma tridimensional del diente retenido, su relación con estructuras anatómicas importantes, así como también algunos casos en los cuales no hacer ningún tratamiento es lo mejor, debido a las posibles complicaciones posoperatorias. Aquí observamos un ensanchamiento o un engrosamiento del espacio pericoronal en este diente retenido. No hay una imagen clara en la cefalométrica. Aquí vemos en una periapical la existencia de dos pequeños dientes supernumerarios, uno acá y otro acá, que da la apariencia de un odontoma. Esta es la imagen similar que se encuentra en esta zona. Y finalmente el racimo de dientes del odontoma compuesto, que fue extraído conjuntamente con el diente supernumerario y el incisivo retenido, ¿no? Este es el diente retenido al momento de su extracción, ¿no? Acá vemos el diente retenido, el diente supernumerario y todo el conjunto de dentículos que conformaron el odontoma compuesto. Cuando hablemos de odontoma compuesto, vamos a recordar que el récord mundial de número de dentículos lo tiene un italiano, que en el año 1945 hizo un reporte clínico en el cual contabilizó hasta aproximadamente un poco más de 2.000 dentículos en el odontoma compuesto, ¿no? Un caso realmente que no ha sido superado hasta la fecha. En estos tiempos ya esos casos no son observables en la práctica clínica, debido pues al mayor conocimiento, a la mayor educación médica que tienen los pacientes y el mejor cuidado de la salud que existe también en estos tiempos. En este caso vemos un paciente renuente al tratamiento de ortodoncia, donde se observa dos caninos retenidos, uno en posición horizontal y otro en posición mesiangulada, y un incisivo central en posición invertida. A la derecha la vista clínica. Levantamos el colgajo, se observa una prominencia que corresponde en este caso, como vemos en el lado derecho, al incisivo central en posición invertida. Realizamos la extracción de los dientes siguientes y observamos finalmente la forma totalmente atípica, dismórfica, que presentaba este incisivo central. Vemos en el lado izquierdo la imagen de la panorámica, que no refleja en absoluto lo que nosotros encontramos clínicamente. Entonces resulta claro que para poder tener una imagen tridimensional
de un caso clínico de un diente retenido, tenemos que contar en estos tiempos con la colaboración de una tomografía computarizada volumétrica si es posible. La forma de la disposición de las raíces, en ese sentido, es muy importante determinar mediante el estudio, no solamente panorámico, sino también tridimensional, que es la tomografía computarizada. En este otro caso, vemos a una señorita de aproximadamente 29 años, ¿no?, quien le habrían intentado realizar la extracción de este canino. Las radiografías periapicales mediante la técnica de Clark indicaban claramente que la corona del diente retenido se encuentra hacia el lado palatino, como observan ustedes en ambas periapicales. Sin embargo, no se puede apreciar la longitud total de la raíz de este canino, como tampoco cuál fue la razón por la cual durante el acto quirúrgico, a pesar que localizaron la corona fácilmente hacia el lado palatino, el diente no pudo ser destrabado. En otras palabras, lograron hallar al diente retenido, sin embargo, el diente no se movió ni 1 milímetro. Debido a que ampliaron cada vez más la osteotomía y a pesar de eso el diente no se movía, no pudo ser luxado, decidieron abortar el procedimiento, hacer una sutura y simplemente esperar algunos meses. Después de 6 meses, el paciente viene a la consulta, en donde determinamos, ya mediante una nueva panorámica, que efectivamente, como se observa en la diapositiva, y como estamos indicando aquí con el cursor, existe una imagen radiolúcida de contornos más o menos difusos, que representan la zona donde se hizo la osteotomía hacia el lado palatino. Sin embargo, esta tomografía del mismo paciente permite observar en el lado superior izquierdo, fíjense, que el ápice del diente se encontraba hacia el lado vestibular y que la causa por la cual el diente no pudo ser extraído ni siquiera luxado durante la cirugía hacía 6 meses antes fue porque el diente retenido tenía una hipercementosis en la región apical. Entonces, evidentemente, esta imagen que estamos observando en la tomografía, si retrocedemos la panorámica, vemos que ni siquiera se observa el más mínimo rastro que esto haya podido ser detectado previamente con la periapical o con la panorámica. Entonces, podemos ver el día de la cirugía, el segundo intento después de 6 meses, en que ya no hicimos un abordaje, en este caso un abordaje palatino, a pesar que la corona se encontraba hacia el lado palatino, porque ya 6 meses antes había sido destrabada. La osteotomía había liberado la corona, entonces la traba se encontraba, en este caso, en la zona apical, frente a la zona vestibular. Se hizo una incisión tipo Newman, es decir, 2 verticales con una horizontal, festoneando la incisión horizontal alrededor del cuello de los dientes y luego haciendo una osteotomía amplia hacia el lado apical para liberar no solamente el ápice, sino también permitir que el diente en su conjunto pudiese ser extraído, como ustedes ven, por el lado vestibular. Si en caso hubiésemos tenido la tomografía computarizada la primera oportunidad en la primera cirugía, hubiese sido necesario realizar un doble abordaje, un abordaje vestibular para destrabar el ápice y un abordaje palatino para destrabar la corona y el resto de la raíz. Esto en cirugía no se utiliza regularmente, pero existen algunos pocos casos como este, en el cual hubiese sido necesario un tratamiento quirúrgico de ese tipo. En este otro caso observamos en la panorámica, la parte inferior, en la zona del mentón, una pieza retenida que corresponde a un incisivo lateral y un conjunto de pequeños dentículos que corresponden a un odontoma compuesto. La tomografía lineal, en este caso, la que está en la parte central, nos muestra que el diente se encuentra retenido, así como el odontoma se encuentran más hacia el lado palatino. La radiografía periapical del lado izquierdo permite identificar fácilmente el incisivo lateral, que se encuentra sumamente apical a los incisivos permanentes, y también una imagen radiopaca envuelta en una imagen radiolúcida que corresponde claramente, como vemos con el puntero, con el cursor, a un odontoma compuesto. En la imagen derecha, que corresponde a la tomografía lineal, se aprecia sobre el celuloide la imagen del incisivo lateral retenido hacia el lado palatino en una posición bastante baja, cercana a la apófisis geni, y aquí, un poco más hacia arriba, se encuentra el odontoma compuesto. En este otro caso, una paciente de 91 años que concurre a la consulta porque era portadora de una prótesis completa. Esta prótesis completa trataba de ocultar
un diente retenido que había sido descubierto cuando la paciente tenía 74 años, es decir, aproximadamente 17 años antes. En esa oportunidad pensaron que la mejor forma de tratar este caso era haciendo un seguimiento clínico radiográfico solamente y evitar la cirugía por la posible lesión o penetración accidental en el seno maxilar del lado derecho. Pasaron los 17 años y nuevamente comienza un proceso inflamatorio alrededor de la corona del tercer molar superior, y ya la familia toma la decisión, pues, y la paciente también, de realizar la cirugía. En este caso, en la diapositiva del lado izquierdo muestra la panorámica, en la cual el diente retenido se muestra hacia el lado distal. En la reconstrucción tomográfica panorámica de la tomografía computarizada del lado derecho, observamos al diente retenido en posición transversal, sí, efectivamente transversal, y con una pequeña capa de hueso que lo separa del seno maxilar. En esta imagen axial se observa claramente, como vemos con el cursor, que la cara oclusal del diente retenido se encuentra hacia el lado vestibular, es decir, el diente se encuentra en una posición transversal y distal a la vez, con la corona, con la cara oclusal dirigida hacia el lado vestibular. La distancia prudente que existe hacia el piso del seno maxilar, como se observa nuevamente aquí en esta imagen, donde ahí se ve claramente la cortical del piso del seno maxilar, permitió hacer la extracción sin ningún tipo de contratiempos. En este otro caso, ya la imagen periapical nos muestra tres coronas, ¿no?, con una pieza que comparten una sola raíz, en una patología llamada geminación dentaria. Esta geminación dentaria, que también es visible parcialmente en la radiografía cefalométrica o lateral perfil estricto que vemos en el lado derecho, ¿no?, fue lo único que se tomó sin necesidad de utilizar una tomografía computarizada, porque mediante una radiografía oclusal se encontró y también se palpaba claramente que las coronas de este diente supernumerario se encontraban hacia el lado palatino. Pero lo importante es que aquí nos falta, de todas maneras, una imagen tridimensional, nos falta un plano, que es el plano frontal o el plano coronal, como se le llama también en tomografía computarizada. Aquí vemos la imagen del diente una vez que ha sido extraído, donde vemos un diente que tiene una sola raíz, y esa raíz es compartida por las tres coronas que corresponden a la geminación de un premolar supernumerario. En este caso, vemos en la panorámica, hacia el primer cuadrante arriba, muy cercano al piso de la fosa nasal, o en la parte lateral de la fosa nasal, entre la fosa nasal y el seno maxilar, la corona de un canino superior retenido. Si prestamos atención al lado derecho, observamos claramente en la radiografía lateral de cráneo que la pieza dentaria se encuentra retenida con la corona hacia el lado vestibular. Hemos dicho en la clase anterior que la técnica de triangulación de Albert, es decir, tomar dos incidencias perpendiculares o casi perpendiculares entre ellas, permite también la localización de los dientes retenidos, pero siempre y cuando estos dientes retenidos se encuentren en la premaxila o muy cerca de la línea media, sea superior o sea inferior, para el caso de los dientes ubicados o localizados en la región del mentón. En este otro caso, vemos la radiografía frontal con incidencia de Tone, ¿no? Se escribe Tone con T-O-W-N-E, Tone, ¿no?, que es una técnica clásica, una incidencia clásica para visualizar cefalométricamente, o hacer trazados cefalométricos, estudios cefalométricos en pacientes con asimetrías faciales. También se utiliza muchísimo como una radiografía perpendicular a la radiografía lateral cuando queremos localizar cuerpos extraños. Esta técnica de triangulación, según Albert, se utilizaba hace muchos años, o se ha utilizado durante muchísimos años, más de 100 años, para localizar cuerpos extraños, porque en aquel tiempo no se contaba obviamente ni con la tomografía ni siquiera con la panorámica. Aquí en la vista frontal observamos curiosamente un tercer molar inferior retenido, rodeado de una amplia lesión, una imagen radiolúcida que tiene una gran corticalización en los bordes, que significa que es una lesión de crecimiento lento que corresponde a un quiste dentígero. Y en la imagen del lado derecho observamos al diente que se encuentra al interior de la tremenda masa, acá, que se encuentra en la rama ascendente de la mandíbula. Aquí con el puntero estamos señalando la escotadura sigmoidea. Significa
que esta lesión era tan amplia, era tan grande, que ocupaba también la rama ascendente hasta el borde posterior de la rama ascendente, el borde posterior, el borde inferior de la mandíbula y la escotadura sigmoidea. La historia de este diente fue que originalmente se encontraba en el plano oclusal con los demás dientes. La inexperiencia de quien hizo el tratamiento y el exceso de confianza no permitió que este profesional odontólogo tomara una radiografía periapical como debe ser en todos los casos, ¿no? En especial de los terceros molares inferiores como superiores. Entonces, al ver la pieza dentaria que se encontraba en posición absolutamente vertical, en un arco dentario casi perfecto, hizo que al introducir el botador o al hacer una ligera presión con el elevador o botador, el diente fuera impulsado hacia el interior de la lesión, al interior de la cavidad. Esto puede ocurrir cuando nosotros, ante cualquier pieza dentaria que vamos a extraer, en especial los dientes retenidos, no tengamos la precaución de indicar por lo menos una radiografía periapical o en su defecto una panorámica. Creo que es un deber de todo profesional, sobre todo en estos tiempos en que contamos ya con una panorámica digital en la cual el grado de distorsión en algunos equipos puede bordear el 2 o el 3% de magnificación, ¿no? Es decir, es una incidencia bastante, pero bastante segura, ¿no? En este caso vemos un paciente ya de hace algunos años, en el año 97, ¿sí? Año 1997, en donde la paciente de 21 años, ¿sí? Efectivamente 21 años, viene para un tratamiento de rutina, y dentro del tratamiento de rutina, como parte de la evaluación general que debe hacerse, se le indicó una panorámica. Esta panorámica, como vemos en el cuarto cuadrante, muestra la presencia de un tercer molar en posición distoangulada y un cuarto molar en posición mesioangular, en donde se observa claramente, como señala el cursor en el cuarto cuadrante, ¿no? Observamos aquí que ambos dientes están en perfecta oclusión. En el otro cuadrante, en el tercer cuadrante, vamos a este tercer cuadrante, fíjense, observamos la presencia de lo que podríamos llamar, algunos le podríamos llamar, la fusión de un tercer con un cuarto molar, dado el antecedente del otro cuadrante, ¿no? Y para otros podría ser más bien una geminación dentaria de un tercer molar. ¿Quién tiene la razón? Ambos tienen la razón, porque dado el caso, podríamos interpretar que de un solo germen dentario se ha originado más de una pieza dentaria, o podríamos interpretar que como existe el antecedente de un cuarto molar, de la existencia de un cuarto molar en el otro cuadrante, se trataría más bien de la fusión de un tercer con un cuarto molar. Sea cual fuese el caso, la cirugía se impone y es necesario ya en estos tiempos tomar o indicar una tomografía computarizada que nos permita localizar el conducto dentario inferior y evitar la lesión del nervio, de la arteria o de la vena dentaria inferior. Como ustedes saben, las lesiones neurovasculares son lesiones muy raras, ¿no? No ocurren en más del 1% de las casuísticas en general, pero sin embargo hay que distinguir entre las lesiones neurales y las lesiones vasculares. En el caso de las lesiones vasculares, se puede tratar de una lesión venosa o se puede tratar de una lesión arterial. Felizmente la arteria se encuentra ubicada en una posición más profunda y hacia vestibular, lo que hace muy difícil que la podamos lesionar. Sin embargo, lo más frecuente que ocurre en el caso de lesiones vasculares es el daño, la ruptura, el rasgado de la vena dentaria inferior. En estos casos, sea la arteria o sea la vena, se puede producir un sangrado de tal magnitud que el paciente puede perder mucha sangre, se puede producir un shock hipovolémico y el paciente morir en el consultorio si no es cohibida la hemorragia. Como se trata de un vaso venoso o un vaso arterial de pequeño calibre realmente, ¿no? Porque no es de un gran calibre, no es necesario en la mayoría de los casos realizar la ligadura de la arteria carótida, la cual se realiza en sala de operaciones bajo anestesia general. Usualmente es suficiente con contar en cada cirugía tercer molar retenido con una mecha de gasa estéril de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Esta gasa tiene que ser introducida o empaquetada en forma de acordeón y de manera muy rápida al interior de la cavidad para producir una compresión del vaso
que ha sido lesionado y de esa manera cohibirse a la hemorragia de manera inmediata. No podemos trabajar en estos casos con las estampillas de gasa porque puede suceder que el sangrado sea tan profuso que no sea suficiente con estas pequeñas gasas. Si por otro lado no hemos tomado la precaución de contar en nuestro consultorio con una mecha de gasa de 15 o 20 centímetros y utilizamos un champón de gasa, ¿no? un manojo, un grupo de gasas, 10, 12 gasas, y la comprimimos sobre la herida, también podemos cohibir la hemorragia. Pero puede suceder que debido a la situación de estrés en que ha ocurrido ese hecho y que no hemos tomado la precaución de contar cuántas gasas, cuántas estampillas de gasa hemos colocado en el espacio. Y la sangre embebida en la gasa hace que sea indistinguible la gasa del tejido circundante. Conclusión, podemos colocar 10 gasas y de manera accidental solamente retirar 9. Y la gasa que queda, como es un elemento orgánico, tarde o temprano se va a producir una putrefacción y esa putrefacción va a desencadenar o va a ocasionar una severa infección que puede llevar al paciente a la hospitalización. Entonces, la lesión vascular es muy importante porque puede llevar a la muerte al paciente. De otro lado tenemos las lesiones neurales. Las lesiones neurales no producen la muerte del paciente, pero sí producen secuelas, ¿no? Es decir, complicaciones que son permanentes e irreversibles llamadas secuelas, como la parestesia o la anestesia, dependiendo de la magnitud del daño que podamos haber ocasionado en ese axón. Como recordamos, el axón está rodeado o revestido de una vaina de mielina, que es una proteína que le permite aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso y que es mucho más gruesa en los axones que conducen o que tienen una función motora, ¿no? Los axones sensitivos tienen una vaina gruesa, pero no tan gruesa como la vaina sensitiva. Esa es la razón por la cual cuando nosotros por accidente cogemos una olla caliente o cualquier instrumento caliente, lo primero que hacemos de manera automática, refleja, es primero retirar la mano y después de una fracción de segundo recién sentimos el dolor o la quemadura. ¿Por qué? Porque el axón motor tiene una vaina de mielina más gruesa que permite que el impulso nervioso sea transmitido más rápido. En tal manera que determina entonces que retiremos primero la mano y después recién tengamos la sensación de dolor. Entonces, como decíamos, la vaina de mielina que recubre el axón es similar a lo que ocurre con los cables de luz, disculpando la comparación, en donde el filamento metálico del cordón de luz está revestido por una empaquetadura o un empaquetamiento plástico. Cuando nosotros rasgamos la vaina de mielina pero no penetramos hasta el axón, se produce una complicación llamada neurapraxia. Y esta neurapraxia es un accidente reversible espontáneamente que puede producir parestesia o una sensación de parestesia o subadormecimiento en la zona donde cumple su función sensitiva el nervio dentario inferior. Esta sensación se va revertiendo progresivamente después de horas, días o máximo 1 o 2 semanas, de tal manera que el paciente usualmente no se da cuenta del daño. En caso que la lesión neural no solo lesione la vaina de mielina, sino que llegue a rasgar el axón, ¿no? Sin cortar, sin seccionar por completo el axón, va a producir una parestesia, un adormecimiento que puede tardar de semanas, meses o hasta años en poder repararse. De tal manera que el paciente pasa por diversas etapas que van desde la sensación de hormigueo, el incremento del hormigueo, una sensación de ardor, una sensación de punzadas o sensaciones de cortocircuito y finalmente recupera totalmente la sensibilidad. El caso más grave ocurre cuando de manera accidental seccionamos por completo el axón, es decir, cortamos o lesionamos o rompemos la vaina de mielina y también el axón. Ya en esos casos, a menos que se haga un tratamiento de microneurocirugía, que no es muy usual, el paciente quedaría sentenciado a tener ya no una parestesia, sino más bien una anestesia permanente del labio inferior o de toda la zona vestibular del cartílago, que es la zona natural en donde da inervación el nervio dentario inferior. Entonces estamos viendo cuán importante es identificar las estructuras anatómicas, no solo para saber dónde está ubicado el diente, o localizado, como quieran decirlo, no solamente es importante para saber cuál es el eje axial o la posición del diente,
no solamente es importante para conocer la dilaceración o doblez que pueda presentar o curvatura excesiva que pueda presentar una raíz, sino también para identificar estructuras anatómicas valiosas que puedan producir una secuela o una complicación grave y poder llevar en algunos casos, como la lesión vascular, a la muerte del paciente. En esta imagen vemos otro caso, un premolar retenido, un segundo premolar retenido, que se encuentra como hallazgo en un examen de rutina en el borde inferior de la mandíbula, específicamente en el tercer cuadrante. En este caso no había patología, no había dolor, no había manifestación dolorosa, no había tampoco, como se aprecia, una sospecha de una proximidad con el conducto dentario inferior, porque se aprecia claramente, observemos con detalle con el cursor, que tanto el techo como el piso del conducto dentario inferior se encuentran nítidos y claros en la panorámica, lo cual significa que el diente retenido se encuentra en una posición más baja y más lingual. En este caso no fue necesario hacer la indicación de una tomografía, por cuanto se hizo solamente el seguimiento clínico. Esta imagen, ya que tiene algunos años, nos muestra un tercer molar, fíjense el cursor, un tercer molar en posición invertida, pero cuya posición original no fue esa. ¿Qué sucedió? Hacía unos 6 meses aproximadamente hubo un intento de extracción de ese diente y el diente literalmente se perdió dentro de los tejidos blandos del piso de la boca. Entonces el profesional, el odontólogo, con mucha prudencia simplemente realizó la sutura y dejó al paciente y transfirió al paciente a otro profesional que tampoco tomó ninguna decisión quirúrgica. Pasaron 6 meses hasta que apareció una fístula en la zona operatoria e inmediatamente le tomaron esta panorámica que estamos observando en el lado izquierdo, donde se observa el tercer molar en posición invertida. Luego se le indica una tomografía lineal, ya que este es un paciente de hace más de 10 años, más de aproximadamente 12 años, donde se observa en el celuloide dibujado por el radiólogo que el diente se encuentra hacia el lado lingual, en posición invertida, pero hacia el lado lingual. Y esto permitió que el diente fuera localizado en esa zona. En los tejidos blandos no es posible que la tomografía computarizada nos dé una imagen muy clara, a menos que se trate de una tomografía helicoidal. Como la tomografía volumétrica principalmente nos muestra tejidos o estructuras duras, aquí interviene la experiencia del cirujano y eso lo explicaremos en otra oportunidad, donde mostremos algunos casos en los cuales se produjo esta complicación y tuvo que ser realizada una cirugía con mucho cuidado para evitar que el diente retenido sea desplazado hacia la garganta, es decir, hacia la orofaringe. En este otro caso vemos una pieza dentaria, un tercer molar superior retenido. Fíjense, ¿por qué está retenido? Porque no está erupcionando a pesar de que tiene el espacio disponible. Si vemos con sumo detalle, observamos claramente una imagen radiolúcida de contornos definidos que corresponde a un quiste, ¿no? O a un tumor, en todo caso un tumor queratoquístico, porque la imagen no es absolutamente radiopaca, o radiolúcida, perdón, ¿no? Y en la radiografía frontal con incidencia de Waters, observamos que el seno maxilar de ese lado se encuentra velado, lo cual puede significar que la lesión sea tan amplia que haya desplazado el seno maxilar o que coincidentemente o sumado al problema quístico o tumoral sea el paciente portador de una sinusitis crónica. La tomografía computarizada en este caso helicoidal nos muestra en el corte coronal, fíjense ustedes, la pieza dentaria, un corte hecho a nivel exacto, o una reconstrucción hecha exactamente sobre el eje axial del tercer molar superior. Mientras que en el lado derecho observamos una reconstrucción axial, en donde estamos observando al paciente, digamos, desde abajo, ¿no? Acá vemos la R, que significa right, lado derecho, y nos muestra que el tercer molar retenido se encuentra en la parte más posterior adyacente a la tuberosidad, ¿no? Muy cercano a lo que nosotros conocemos con el nombre de la apófisis pterigoides o la sutura pterigomaxilar. Vemos que el seno maxilar en este lado afectado se encuentra, este espacio está velado, lo cual no significa que la lesión se haya introducido al seno maxilar, sino más bien es que la lesión durante su crecimiento y desarrollo va produciendo el desplazamiento de la tabla hasta literalmente desaparecer en algunos casos el volumen interior del seno maxilar. Mientras que en el otro lado observamos un seno maxilar de características normales, ¿no? Una imagen piramidal con
con un fondo hipodenso, ¿no? Lo que en radiología sería radiolúcido, aquí se denomina hipodenso, ¿no? Y se encuentra libre de cualquier pieza dentaria o infección o cualquier tipo de patología quística o tumoral. Otro aspecto que tenemos que ver o que tener en cuenta o que debemos sacar conclusión una vez realizado el estudio radiográfico, tomográfico o imagenológico en general, es determinar el costo-beneficio para el paciente. La cirugía bucal no es una cacería de dientes retenidos. La cirugía bucal la cirugía bucal de maxilofacial es una especialidad que busca el bienestar del paciente. Si en este caso observamos, como en este paciente de 74 años, un diente retenido que fue producto del hallazgo durante un examen de rutina, porque el paciente era portador de una prótesis total inferior y total superior, y se toma una radiografía como parte del examen de rutina, porque iba a ser sometido a la confección de una nueva prótesis dental. Se descubre entonces un diente retenido, en este caso al parecer es un premolar, y observamos claramente, siguen ustedes con el cursor, una imagen radioopaca de gran densidad que corresponde a la línea oblicuo externa. Esta línea oblicuo externa es una zona sumamente corticalizada, y observamos también en la oclusal que la pieza dentaria se encuentra casi equidistante entre la tabla vestibular y la cara lingual de la mandíbula. Es decir, que el diente se encuentra en una posición muy baja en el hueso basal y se encuentra equidistante de la tabla vestibular y de la tabla lingual. En otras palabras, para realizar la extracción dentaria de este diente retenido, tendríamos que retirar una cantidad importante de hueso y tendríamos que dejar una lesión, una cavidad, un lecho quirúrgico sumamente amplio, y deberíamos de rellenarlo con hueso liofilizado y cubrirlo con una membrana. Esto no garantizaría tampoco que el volumen final del hueso sea el mismo que el que posee el paciente en este momento. En otras palabras, el no realizar ningún tratamiento quirúrgico en este caso sería y hacer el seguimiento respectivo cada año mediante un estudio, una evaluación radiográfica por lo menos, sería suficiente para poder continuar con el tratamiento del paciente hasta que finalmente haya algún indicio mínimo quizá de inflamación, dolor o desarrollo de alguna patología para realizar o justificar en todo caso el tratamiento quirúrgico. Aquí vemos un tercer molar en posición invertida, pero si ustedes se dan cuenta, en el detalle se observa la imagen o la huella del alveolo dentario. Este diente se encontraba en posición vertical, ligeramente lingualizado, y debido a una mala maniobra del operador, fue impulsado hacia el piso de la fosa, al piso de la boca, de los tejidos blandos, y además, con la desesperación, la falta de experiencia del profesional, trató desesperadamente de hacer una presión digital para traer el diente hacia adelante, cosa que nunca debemos hacer nosotros. En estos casos lo que corresponde es más bien introducir el pulpejo del dedo índice en la parte más baja y posterior posible de la boca del paciente, lo más cercano posible a las amígdalas, para evitar que el diente sea desplazado hacia abajo y hacia atrás, y con una pinza larga, con mucho cuidado, intentar coger la pieza dentaria para retirarla. Si nosotros no colocamos nuestro pulpejo del dedo índice en la parte baja y posterior del piso de la boca cercano a las amígdalas e introducimos de manera imprudente y temeraria la pinza, lo que podemos hacer es simplemente disecar los planos del piso de la boca y, como ocurrió en este caso, fíjense en la tomografía axial, se observa que el diente retenido se encuentra por dentro, por dentro del músculo pterigoideo interno, este es el pterigoideo interno, y aquí se encuentran algunos músculos parafaringeos. Entonces ya la cirugía en este caso es más compleja porque debemos de realizar el tratamiento quirúrgico en sala de operaciones. Vemos en la reconstrucción coronal que el diente se encuentra retenido en el medio del tejido blando, quizá más cercano a la faringe que a la rama ascendente, y esto ocasiona también que por un lado haya el riesgo de una lesión vascular de uno de los vasos que irrigan el piso de la boca o la faringe o las amígdalas,
y que debamos de contar también con la colaboración de un otorrinolaringólogo durante el acto quirúrgico, porque esto ya no necesariamente es el campo del cirujano maxilofacial, sino a veces estamos entrando ya en el campo del otorrinolaringólogo. Una reconstrucción sagital, también donde nos muestra el diente de posición invertida. Entonces, tenemos que concluir después de estas dos partes, la primera parte la semana anterior, esta segunda parte el día de hoy, con el tema de la localización de los dientes retenidos, en los cuales los dientes retenidos pueden ser o tienen que ser localizados para facilitar la decisión quirúrgica. ¿Y cuál es la decisión quirúrgica? Hacer o no la extracción dentaria. ¿Cuál es la decisión quirúrgica? Realizar la extirpación de pronto de una tumoración o de un quiste que esté adyacente al diente retenido. Sin embargo, como estamos notando, y en esta época del boom gastronómico mundial, en donde el Perú se encuentra, para felicidad nuestra, en una posición bastante expectante, jugando un poco con los términos entre quirúrgicos y gastronómicos, tampoco existe una receta de cocina para todos los casos en los cuales debamos de realizar o no una cirugía para los dientes retenidos. Sin embargo, sí es nuestra obligación como profesionales el identificar dónde se encuentra localizado o ubicado este diente retenido y cuáles serían las posibles consecuencias o complicaciones en caso de que se decida realizar un tratamiento quirúrgico. Los métodos de diagnóstico también, como estamos señalando, aun cuando sean muy sofisticados, deben ser reservados en todo caso para aquellos casos en los cuales los dientes estén cercanos a una estructura anatómica muy importante, como es el piso del seno maxilar, el piso de la fosa nasal, estemos muy próximos al límite posterior del paladar, o de pronto nos encontremos muy cercanos o muy próximos al conducto dentario inferior en cualquier zona de su trayecto. En todo caso, en países latinoamericanos, a diferencia de los países europeos y en Norteamérica, en donde la tomografía computarizada, la radiografía periapical y la panorámica, los tres estudios, son obligatorios para el cirujano oral y para el odontólogo general que decida realizar la cirugía de cualquier diente retenido. En países como en latinoamericanos, a veces esto no puede ser generalizado. No es una justificación, es una explicación, pero tenemos que seleccionar en todo caso en qué casos es indispensable el uso de la tomografía computarizada. Cuanto más podamos hacer uso de la tomografía computarizada va a ser mucho mejor, porque nos va a dar una idea, una visión tridimensional del caso y nos va a permitir tomar una mejor decisión quirúrgica y estar premunidos, estar preparados para la complicación. No hay peor malestar para el paciente que se produzca una complicación y el paciente no haya sido advertido previamente de esa posible complicación. No nos olvidemos también de la importancia del consentimiento informado para todo tipo de tratamiento quirúrgico y para todo tratamiento odontológico, y que es importante que lo tengamos en cuenta previo a todo tratamiento quirúrgico para que el paciente tome conocimiento de sus posibles complicaciones.